La importancia de Ponzán, la red Ponzán y las redes de evasión, yo creo que no se ha valorado suficientemente en la historia de la resistencia. Ponzán pues, es un héroe de la resistencia, efectivamente. Se jugó la vida y sus compañeros de grupo se jugaron la vida por la resistencia y por salvar a centenares de personas de las garras de los nazis. Salvó muchísimas vidas de judíos, de americanos, de gente antifascista. A Paco Ponzán no se le recuerda por una calle, por una plaza, no se le recuerda que gracias a su grupo y a él 3.000 personas aproximadamente huyeron y sobrevivieron del nazismo y de la represión policial en Francia. Tuvo el reconocimiento del presidente Eisenhower, de la reina de Inglaterra, del presidente de Francia Charles de Gaulle, y en la década de los 90 las Fuerzas Aéreas Británicas también le hicieron un homenaje. En Huesca yo creo que nadie tiene tantas distinciones internacionales. ¿Quién es Ponzán? Tantos años después, 10 años, 20, 30, 50 años después, no sabemos quién es Ponzán. Francisco Ponzán era el hermano de mi abuela materna, el tío Paco. De pequeño recuerdo, pues cuando tienes 4 o 5 años, que le preguntaba a la abuela, ¿y cuántos hermanos tienes? Y tal, y decía, pues mi hermana Mercedes, mi hermana Carmen, Pilar y mi hermano Francisco. ¿Y Francisco dónde está? Y ella pues entonces se quedaba triste y decía, oh, en la guerra los quemaron, los mataron, oh, allá en Francia. Y era un tema tabú que no se hablaba mucho. La primera vez que tomo contacto ya con esta historia de mi tío es en la sede de un partido político de aquí de Huesca, porque me llaman para hablar de un conflicto urbanístico que se estaba generando en las afueras de la ciudad. Y entonces pues es cuando casualmente veo allí en esos libros Francisco Ponzán Vidal, digo, pero si este es tío mío. Y no había llegado a mis manos todavía ese libro, y después en la Feria del Libro vi el tenderete de los de la CNT y les compré un par de libros más sobre el tío Paco. Y a raíz de aquello contactamos con hijos de exiliados que están en Toulouse, muchos de ellos, y me dijeron, es que llevamos tiempo intentando hacerle un homenaje por todas las cosas buenas que hizo, y fue en el año 2010, en un parque que hay en la ciudad de Toulouse, que es el de los jardines de Companys Caffarelli, pues ahí en el centro le dedicaron un paseo a Francisco Ponzán. David. Buenas tardes. Hombre Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Quiero traerte tu libro
libro... Ah, perfecto, muchas gracias. Veo que estás con... Me pillas aquí ahora con unos bocetos y unos entintados de Ponzán. A mí lo que más me atrae de la figura de Paco Ponzán es como un maestro de provincias, poquita cosa, o sea, medía 1,60 m y muy poco, era más bien enclenque, delgado, como una persona así, antibelicista por supuesto, se convierte en un guerrero que trae de cabeza a la Gestapo, a la policía franquista, al propio régimen franquista y a todo el fascismo en general de Francia y de España del periodo en el que él estuvo actuando en Francia. Francisco Ponzán nace en Oviedo, Asturias, en marzo de 1911, pero nace de manera casual allí. Su familia era originaria de Aragón, de Huesca. Su padre en ese momento era trabajador de la compañía de caminos de hierro del norte de España, que era una compañía ferroviaria que operaba líneas de ferrocarril en la cornisa cantábrica, especialmente en el norte de España. Estaba destinado allí y allí nació Francisco Ponzán. Con 14 años, es decir, muy joven, va a ingresar como alumno en la Escuela de Magisterio y con 18 ya será maestro. Esos 4 años, los 3 cursos de la Escuela de Magisterio en Huesca son fundamentales en su vida, son el eje nuclear de la personalidad de Paco Ponzán en todos los aspectos, porque uno de sus profesores va a ser el profesor de dibujo Ramón Acín. Aquí precisamente donde estamos ahora, pues en este centro daba clase Ramón Acín y probablemente estas tarimas, que las han cepillado varias veces, pues también estuvieran debajo de sus zapatos en alguna ocasión. Ramón Acín es uno de los intelectuales más importantes que ha habido en Aragón en el primer tercio del siglo XX. Ramón Acín es el Federico García Lorca aragonés. Mantuvo un papel muy determinante en la formación y como guía de todo un grupo de jóvenes atraídos por las ideas anarquistas durante los años de la Segunda República. Su casa pues hablaban de todo, les instruía no solo de las cosas básicas de la educación reglada, sino hablaban de anarquismo, hablaban de naturismo, hablaban de los problemas del mundo, de lecturas clásicas, y esto es lo que marca realmente a Paco. La amistad de Ramón Acín con Paco Ponzán y la amistad de Paco Ponzán con Ramón Acín es el germen del inicio de la incorporación, diríamos, de Ponzán al mundo del sindicalismo y al mundo del anarquismo. Y Paco Ponzán además va a convertirse en un sindicalista de acción, a diferencia de Ramón Acín, que es un anarcosindicalista blanco. Ponzán fue muy precoz en sus encuentros con la policía. Ya en 1900, repasando el expediente que se conserva actualmente en la Dirección General de Seguridad, de la ficha policial de Ponzán y sus antecedentes, pues ya constan detenciones en los años 30. Spain in arms. Era evidente que Zaragoza y Huesca iban a estar al lado del alzamiento nacional.
Ponzán ve que triunfan los militares y decide retirarse de Huesca de una manera oportuna porque intuía que esto podía ocasionar su detención. Pone pies en polvorosa, como se dice, huye de la ciudad de Huesca, lo hace hacia zona republicana, lo hace hacia Anhués y bueno, es ahí donde él entra en contacto ya o logra de alguna forma pasar de zona, ¿no? Y ya estar en el territorio republicano. En la ciudad, a partir del mismo día 19 de julio que está tomada por el ejército, empieza una represión feroz. Entonces Ramón Acín se entrega pensando en que sus amigos de Huesca, entre los que se encontraba gente de derecha, le van a impedir que le pase cualquier cosa a él y a su mujer. Bueno, a Ramón Acín lo matan esa misma noche, que se entrega, y a su mujer la matan 15 días después. Cuando Paco Ponzán se entera de la muerte de Ramón Acín, pues enloquece, porque es un crimen horrendo, es un crimen que le afecta en lo personal. La muerte del profesor Acín afectó mucho a Paco y a todas las personas que lo conocían. Claro, nadie podía imaginarse que un hombre bueno, precisamente por serlo, iba a acabar como acabó, ¿no? Cuando conozco yo a Francisco Ponzán, exactamente lo conocí en Anhués cuando vino. Pues tenía yo 15 años, iba a cumplir 15 años. Sí. De seguida se dirigió sobre todo a la gente joven. Ponzán, cuando hablaba, tenía una dulzura. Sabía hablar con los compañeros, con la gente. Parece que tenía como un imán que atraía a los jóvenes sobre todo. Para entender el personaje de Paco Ponzán hay que comprender que era una persona pacífica, era como su maestro, ¿no? Era pacífico, era antibelicista, antimilitarista, y es la guerra la que lo convierte en guerrero. Es la guerra, esa es la gran mutación del personaje, pasar de ser un profesor de provincias muy poco dado a las violencias, a convertirse en un gran guerrero, claro. Después de 9 meses de lucha, el cerco de Huesca sigue estrechándose firme y constantemente por nuestras bravas milicias proletarias, en las que la CNT y la FAI desempeñan todas las actividades. Ponzán, junto con otros anarquistas y bajo la dirección de Máximo Franco, se va a integrar en la 28 División, en la 127 Brigada Mixta, cuando se conforman las brigadas mixtas. Hay que entender que en esa época el frente dividía a Aragón por la mitad, desde Huesca, pasando de la ciudad de Huesca, la ciudad de Zaragoza y la ciudad de Teruel. La parte occidental era rebelde y la parte oriental era la fuerza, había un vacío legal, no era nada. Las 3 capitales de provincia habían quedado en poder de los sublevados y las milicias van a venir a tratar de recuperarlo. Desde Cataluña, desde Barcelona, salían en camiones en los que se veía pintado en los camiones a Zaragoza, a Huesca, tomaremos café en Huesca. Ese movimiento fue seguido por miles de sindicalistas y de gente de izquierda, y fue el que determinó a lo largo del mes de agosto fundamentalmente la conformación del Frente de Aragón. Un frente que va a dividir Aragón de norte a sur en una línea de 400 kilómetros y que a finales de septiembre va a ser un frente prácticamente estable.
Ponzán va a rodearse de un núcleo de personas fieles, de gentes de la CNT, como Agustín Remiro, que es uno de los más importantes, que participa aquí y participará también con él en distintas acciones. Y elige gente muy conocedora del terreno. Por lo tanto, Ponzán se mueve inicialmente por la zona del Pirineo de Huesca y tiene en sus filas a gente nacida allí, por lo tanto muy conocedora de los caminos, de los pasos, de los ríos, cómo cruzar de una u otra dirección. Y ahí Paco empieza a hacer una cosa, que empieza a juntarse con otros compañeros, pasaban la línea de fuego y se infiltraban en las líneas enemigas. Al principio lo tomaron como una especie de, vamos a ver, los movimientos de tropas, qué puede pasar, qué no puede pasar, liberan a algún prisionero, pero de una manera muy poco profesional, ¿no? Después, ya que ven que está funcionando y que están liberando a compañeros, crean lo que viene a llamarse el Grupo Libertador. Iba a la noche y se traía familias enteras de Lierta, de todos aquellos pueblos de las filas fascistas. Él asume, y su grupo asume, que hay muchos compañeros que han quedado en la retaguardia franquista. De ahí el Grupo Libertador empieza a hacer acciones para liberar a gente. Y es a partir de entonces cuando en algunos informes policiales se habla de que hay una gente afín al ejército republicano que se infiltra por las noches y por eso les llaman los guardianes de la noche. Ese es el germen y va creciendo. Cuando la autoridad militar los reconoce y los integra en el SIEP, de hecho el Servicio de Inteligencia Especial Periférico, empiezan a actuar muchísimo más coordinados, de una manera más independiente también, con total libertad para entrar y salir de la zona republicana, lo cual les favorecía mucho, y empiezan a contactar con mucha gente. Ponzán era el intelectual, la persona con cabeza fría que programaba estos actos y enviaba a las personas adecuadas a realizar estas acciones. Ponen bombas en nudos ferroviarios, en Zaragoza hay una liberación de más de 100 personas, la cosa empieza a funcionar. Esto funciona durante toda la guerra hasta que cae Cataluña. Cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. El final de la República es la caída de Barcelona a partir del mes de enero de 1939, cuando se produce un éxodo enorme. Hasta 500.000 de personas van a cruzar la frontera y van a pasar a Francia huyendo de la represión franquista que viene. Y lo que encuentran en Francia no es precisamente un ambiente placentero, de amistad, de socorro, de auxilio, de ayuda, de camaradería. Lo que van a encontrar los republicanos que pasan la frontera son campos de concentración. Muy mal, muy mal. El gobierno francés dijo que no estaba preparado para acogerlos, pero los internaron. Los consideraron como prisioneros y no como refugiados. Como eran prisioneros, los encerraron. El grupo de Paco pasa la frontera por Bourg-Madame. Antes de llegar a Bourg-Madame, es importante saberlo, esconden las armas.
las armas del grupo Ponzán las esconden porque para ellos la guerra no ha terminado. Están un tiempo en Bourg-Madame y son trasladados al campo de Vernet. El campo de Vernet es un campo de castigo, ya sea por militancia, ya sea porque los han detenido por diferentes circunstancias, porque están organizados en grupos clandestinos, algunos porque han participado en alguna acción de sabotaje o porque están fichados como revolucionarios y que son clasificados como peligrosos. Entonces el campo de Vernet ya es un campo de castigo y que será un campo muy duro. Parece ser que una cierta fraternidad se puso en marcha inmediatamente en el campo. Y Ponzán fue uno de los que dirigía también, digamos, este movimiento. Se cuenta que Ponzán al poco tiempo ya había tenido cierta notoriedad y era el encargado de ser el señor que utilizaba el micro, el locutor del campo de Vernet, el que daba las órdenes, las consignas de la dirección al resto de internados a través del micrófono. Leía las cartas de los prisioneros, llamaba a unos y a otros con cosas diversas, daba mensajes, alentaba también a no deprimirse, digamos, a no abandonar. Y enseguida Francisco Ponzán, con sus colaboradores, y que era un hombre extrovertido, abierto, pues organiza un grupo de carpinteros para montar más barracones. Y los que trabajaban de carpinteros les daban doble ración de comida. Cuando se pedía una cuadrilla de carpinteros para ir a hacer alguna acción, Ponzán tenía a Joan Català, que era carpintero de profesión, entonces podía camuflarse dentro del grupo de carpinteros, aunque él no tuviera ninguna idea de carpintería, para salir al exterior, realizar los trabajos y aprovechar estas salidas para entablar estos primeros contactos para luego intentar su posterior evasión o salida del campo de Vernet. Conoce a un partisano francés muy importante en su vida, que es Jean Benasset, alias Pistón, y su mujer Cecilia Lochet consiguen un permiso de trabajo para Paco Ponzán. Con esa excusa sale del campo y marcha a Barilés, a la localidad de donde era Cecil y de donde era Jean, y ahí pues empieza a valorar las posibilidades que tienen que hacer con esas armas escondidas, si la guerra ha acabado o no. Entonces vuelve al campo, habla con su gente que estaba allí y les plantea seguir haciendo exactamente lo mismo que estaban haciendo durante la guerra, infiltrarse y salvar a toda la gente que pudieran. Sie haben sie zurückgestoßen. Sie schrien auf, nein, nicht Versöhnung, nicht Verständigung, sondern Kampf. Und sie haben den Kampf bekommen. Und ich kann Frankreich und England nur sagen, auch sie werden den Kampf bekommen. Estalla la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, se batalla en Francia, la batalla de Francia en el 40 y acaba pues, en junio, en la primavera de 1940, con la llegada de los alemanes a Francia, ocupando París, y se establece la línea de demarcación entre la zona controlada por los alemanes, desde el norte hacia el sur, y la otra parte queda en manos del gobierno del mariscal Pétain, y con una línea de demarcación que separa una zona de la otra. Within 2 days, the German armored and motorized divisions roared out into the open terrain. With this breakthrough,
the issue of the Battle of France was decided, and from that time on, there was official talk of an armistice. A mediados de 1940, en el sur de Francia había la presencia de un capitán de apellido Marshall de los servicios de información británicos, que a través de determinados contactos que tenía este capitán Marshall en la región, conoce la actividad y la predisposición del grupo de Ponzán y establece contacto para, digamos, que Ponzán se encargue de llevar a ciertas personas desde el sur de Francia hacia territorio español. Estamos hablando de organizar redes de evasiones que están dirigidas sobre todo a hacer pasar pilotos ingleses que han caído en territorio francés y que es necesario recuperarlos, porque la preparación de un piloto de guerra cuesta muchísimo. El valor de un piloto era inmenso, poder rescatar con vida a un piloto o liberar de Francia a un piloto para que volviera a pilotar aeronaves era fundamental para el ejército aliado. Y gracias a esta posición que tenían en Toulouse y su conocimiento y sus contactos en todos los Pirineos y en la parte española, convirtieron a Ponzán en la persona y en el grupo ideal para que los servicios secretos aliados encontraran a las personas que pudieran realizar este trabajo de una manera efectiva, como así sucedió. Ponzán, como tantos otros, no tenía ninguna simpatía a los ingleses, porque consideraban que no habían ayudado a la República Española. A pesar de no tener ninguna simpatía por ellos, supo juzgar que en aquel momento eran absolutamente necesarios. Entendía que ayudando a que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial, esto podía significar, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, que los aliados decidieran acabar con el régimen franquista y restaurar la Segunda República. Para Ponzán solo hay una motivación: luchar contra Franco. Esa es la motivación. Los ingleses, los alemanes, los franceses son peones en un tablero. El tablero es el Pirineo y España. Esa es la acción del grupo Ponzán. Ponzán tenía un domicilio en Toulouse donde establecía los contactos y las personas que iban a ser llevadas hacia España eran citadas en el Hotel de París, en el centro de Toulouse, cerca de la Plaza del Capitolio, y es allí donde estaban escondidas hasta el momento en que los guías, los pasadores al servicio de Ponzán los recogían y iniciaban el recorrido final hacia territorio español. En Toulouse tienen diferentes viviendas, igual que tienen diferentes domicilios, diferentes casas de protección en las rutas. Entonces no hacen nunca la misma ruta. Tienen diferentes rutas, siempre hacia el sur, caminos diversos para cruzar la frontera. El grupo Ponzán trabajó con 3 rutas plenamente identificadas y muy claras a lo largo del tiempo. En primer lugar, utilizó la ruta a través del Principado de Andorra, la ruta más corta desde Toulouse. Llegaban a Andorra y de Andorra cruzaban hacia territorio español. Otra ruta que tuvo mucha importancia y fue muy utilizada es a través de Puigcerdá, la misma ruta por la cual Ponzán había huido a Francia en 1939, por la frontera de Burmadam. Allí podían ya coger el tren directamente en Puigcerdá, que les llevaba a Barcelona. Y una tercera ruta importante es a través de la zona ya próxima al Mediterráneo, a través de Perpiñán, Banyuls y Banyuls a Portbou. Una vez llegado a Portbou, allí tenían complicidades con algunos empleados de la línea de ferrocarril que les permitían esconder a estas personas y también llegar directamente a Barcelona. Estas fueron las 3 rutas utilizadas. También es cierto que otros traslados se hacen cruzando toda España hasta Gibraltar. Y entonces en Gibraltar ya
cruzar de forma clandestina también, porque están vigilada la frontera, al Peñón, y de allí ya volverlos a llevar hacia Inglaterra en el caso de los aviadores. Lo más difícil es ver que personas que realmente necesitan escapar de una muerte segura y plantearte cómo vas a hacer que una persona, a lo mejor un señor mayor o una señora que no tiene ninguna experiencia en montaña, cómo va a pasar por la cordillera del Pirineo subiendo picos de más de 2000 metros, pasando un frío terrible. Allí entraba el factor climatológico, la nieve, el viento, el propio desnivel, sobre todo en el Pirineo de Lleida son pasos cercanos a los 3000 metros, con lo cual tiene una complejidad importante en estos grupos, la mayoría de los cuales tampoco iba equipado adecuadamente para emprender una actividad de este tipo. Eran días, por esto eran días que tenían que además adecuarse a las características del grupo que estaba pasando en ese momento. Si había un grupo de aviadores jóvenes que estaban en plena forma y que habían estado entrenados, pues entonces esto era mucho más fácil pasar. Pero si era un grupo de personas donde existía también población civil que huía, en el caso concreto de los judíos, donde podía haber personas mayores o había mujeres y niños, el paso era mucho más lento. Para asegurar el paso existe toda una cadena que se pone al servicio del Grupo Montagne y evidentemente de la red. ¿De qué se trata esa cadena? Bueno, pues gente que está trabajando para lograr mantener casas de apoyo o puntos de apoyo en el tránsito pirenaico. Es decir, no podemos pensar en un cruce desde Toulouse, por ejemplo, o desde Saint-Gaudens hacia España de alguna forma del tirón, ¿no? No. Tenemos que pensar en que existen y son necesarias puntos intermedios de apoyo donde poder habituallar a la gente, tanto a los guías como a los propios fugitivos que intentamos pasar. Las redes están formadas por diferentes grupos, probablemente no se conocieran entre ellos, que cada uno tenía una misión específica. Este grupo pues, lleva a la persona desde aquí hasta esta ciudad, el otro de esta ciudad a la otra, y el Grupo Montagne era encargado de la parte final de llevarlos a España. Para poder facilitar todo este trabajo había desde casas donde dormir, casas donde comer, gente que falsificaba documentos. Estamos hablando de que aproximadamente 500 personas intervienen activamente en esta red, en toda Europa. Hay un registro de gente anotada con los oficios y las profesiones de las gentes que pasaban y es, bueno, pues hay de todo, pues desde tripulantes de un Lancaster que ha sido abatido, a huidos de campos de prisioneros de guerra, a sacerdotes, sobre todo hebreos, muchos judíos que son muy perseguidos con saña, a gente comprometida que está en las últimas y que van a ir a por ellos o que han escapado de 1000 situaciones. A todo el espectro de perseguidos y de personas comprometidas que puedan ser susceptibles de ser represaliados por los nazis y por el gobierno de Vichy, a todos. Pasaron a pilotos, pasaron a militares aliados, desmovilizados, pasaron a políticos de países ocupados por los nazis y también pasaron a judíos, familias, personas individuales que también buscaban, en este caso, huir del nazismo.
¿Por qué el Camino de la Libertad creó la asociación? Esto proviene de un gran número de fugitivos de Francia que estaban en Saint-Girons, en la región. Estas personas quisieron dejar una huella de su paso por la historia. La asociación fue creada con motivo del 50 aniversario de los desembarcos. Esto se le presentó al presidente de la República, quien lo homologó oficialmente, siendo una referencia del paso a través de los Pirineos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se llama el Camino de la Libertad? Pienso que, dada la opresión que había en Francia con las tropas alemanas que invadieron Francia, fue una solución para entrar en España y poder luchar por la libertad. El momento más importante fue cuando llegamos a la frontera española. Cuando llegamos a la cima dijimos, la libertad se encuentra ahí detrás. En noviembre de 1942, Alemania completa la invasión de Francia, toma el sur de Francia, entre otros motivos por las redes de evasión, y empieza a actuar como ha actuado en otros terrenos. Es todo mucho más complicado. En el momento que la red Ponzán empieza a tener problemas es en el momento, a partir de finales de 1942, principios de 1943, cuando la Gestapo, que ya está trabajando por todo el territorio francés, ejerce una gran presión sobre todos los grupos clandestinos de resistencia. También fue peligrosa la milicia francesa, que a partir de 1943 ayudó a la Gestapo a identificar a los que no eran petainistas. Había una sospecha sobre todos los miembros de la red, existen además filtraciones, existen quienes van de alguna forma a traicionar la confianza de ellos. En este caso, parece claro que uno de los miembros de la red pues va a denunciar a varios de ellos y ahí se pone sobre la pista a la Gestapo. El ocupante nazi había comprendido que los pasadores desempeñaban un rol importante. Si querían abandonar Francia era para combatir en el norte de África o en Inglaterra contra los nazis. Así que eran posibles adversarios para los nazis. Lo que explica de algún modo que los nazis podían capturar a los fugitivos o pasadores era o bien la ejecución o bien la deportación. Hubo chivatazos, hubo personas que se infiltraron en la red con la finalidad de conocer quiénes formaban parte de la red y hubo denuncias ante la policía, ante la Gestapo, que fueron ya directamente a buscar a estos resistentes, y hubo también personas que ante la tortura hubo delaciones porque no pudieron resistirlo, y al mismo tiempo hay que decir que hubo resistentes que soportaron heroicamente las torturas y que no abrieron la boca. En octubre del año 42
tanto Paco como Pilar como otros colaboradores son detenidos. Se registra el domicilio que ellos tenían en Toulouse en busca especialmente de armas, de ese material que ellos utilizaban para poder falsificar documentación. Bueno, y con suerte no se encuentra nada de lo que allí se estaba buscando, ¿no? En el momento en el que están en libertad retoman la actividad, sin embargo, cabe destacar que el contexto en el que se va a desarrollar esta actividad ahora pues es realmente complejo. Ha aumentado el peligro, ha aumentado la vigilancia en sí de esa parte sur de Francia, con tropas específicas alemanas que ahora se van a hacer cargo de la vigilancia de las fronteras. Dicen que al final se confió mucho. Es como un torero que se confía y baja la guardia y te pilla el toro. O como un boxeador invicto que cree que eso va a durar siempre. Algunas fuentes hablan de que Paco cambia su peinado, cambia un poco su forma de vestir, de alguna forma para pasar algo más inapercibido. Sin embargo, a finales de abril del año 43, cuando él está paseando por la ciudad de Toulouse, es identificado y en ese momento es detenido. Parece ser que salió a dar una vuelta fuera de un caserón de la calle Limarac y dos policías franceses le pidieron que se identificara, no llevaba el documento de identidad de entonces encima y ese fue el motivo. Cuando detienen a Francisco Ponzán y lo llevan a la cárcel de Saint-Michel en Toulouse, los nazis y los aliados franceses no saben quién es Francisco Ponzán. Están torturando a muchísimos presos para que les digan quién es. Esa prisión de memoria terrible para mucha gente por las que han pasado, pues era una prisión de las peores de Francia. Los testimonios que han llegado, sobre todo de republicanos que luego fueron deportados a los campos de exterminio nazi, son bastante tremendos y explicando auténticas salvajadas de cómo se trataba a los detenidos para que hablaran. Él tiene un juicio que es condenado, creo que es a 6 o 8 meses de prisión, pero que teóricamente cuando se cumple la prisión tendrían que haber salido en libertad. Y ahí todo lo que ocurre es absolutamente increíble, es decir, él lo cogen y es por papeles falsos. Según por papeles falsos es una cosa que podrían haberlo sacado en 2 meses. Si no hubiera habido, digamos, gente muy interesada en que se quedara allí, en que no saliera, precisamente, Ponzán hubiera tenido que salir de la cárcel muchísimo antes. Yo creo que Paco cree que lo van a sacar y por eso él vive más o menos una vida normalizada en la cárcel, normalizada de cárcel, no de uy, tengo miedo, creo que van a acabar conmigo. No, Paco creía que lo iban a sacar, por lo tanto tenía una vida ordinaria dentro de lo que cabe dentro de una prisión. A través de la ropa limpia daba mensajes, esos mensajes, al principio cartas, podía llevarle cartas a Pilar, a su hermana, después ya empezaron a sospechar y ya eran otros mensajes como más en clave. Él en clave le está explicando las situaciones que tienen en la cárcel y también el conocimiento que tiene de cómo han ido deteniendo a diferentes miembros de la red. Al mismo tiempo también los consejos de con quién tiene que ir contactando para llevar a cabo estas acciones de continuar con la resistencia, continuar con la actividad. Entonces son cartas donde él no pierde nunca la confianza, aunque en algún momento está diciendo que la situación es muy complicada y es muy difícil. Yo creo que hacia la última época y después de ver lo que está sucediendo en la cárcel, tiene un poco la sensación de que será difícil de que pueda salir en libertad. Él creo que lo que piensa junto a lo que están el grupo es que serán trasladados a Alemania. Yo creo que sí que sabía que lo iban a matar, porque sabía que es que estaban investigando quién era él. Y en un momento determinado, en un junio de 1944, el intendente de la policía de Toulouse, que colaboraba con la Gestapo, pues decide entregarlo a la Gestapo.
resistencia está dando la batalla ya abiertamente en todo el sur de Francia, pero en Toulouse, están muy cerca de Toulouse, y la Gestapo se lleva a 54 personas que ellos consideran peligrosos, entre ellos a Paco Ponzán, y se los llevan en unos camiones al bosque de Bussert-sur-Tarn. Es un precioso robledal que hay muy cerquita de Toulouse. En Bussert-sur-Tarn hablé con personas del pueblo y comentaban que aquel 17 de agosto de 1944, fíjate que en la arquitectura francesa predomina mucho las contraventanas con las lamas, las ventanas fraileras. Y claro, ya empezaba a haber noticias, ya estaba el desembarco de Normandía, se estaba perdiendo la guerra por parte de los alemanes. Y entonces los habitantes de Bussert-sur-Tarn, que es un pueblecito cerca de Toulouse, oyeron cantos de alemanes como que fueran borrachos. Y vieron un camión cargado de soldados alemanes cantando, pero como si fueran de fiesta. Después había un coche descapotable con oficiales alemanes. Después un camión con un toldo, donde se supone que iban los 53 presos políticos. Después otro camión con soldados alemanes cantando. Y después otro coche que se suponía que ahí iban los oficiales de la Gestapo. Nadie abrió ni tan siquiera los contraventanos. A través de las lamas de las ventanas fraileras los vieron pasar. Y contaban que lo que oyeron fue disparos, estaban fusilando gente, y por lo visto después oyó una gran fogata, una gran fogata con gasolina, y después oyeron gritos. Es decir, pudo haber personas que aún no habían muerto, estaban heridas, que las tiraron al fuego. Porque aquella gente la mataron todavía viva, las quemaron todavía vivos. Y pasaron toda la noche quemándolos, porque como los cuerpos no se deshacían, echaban gasolina para que se deshicieran antes. Yo creo que un poco los resistentes y los luchadores antifascistas y los que han tomado las armas contra el nazismo siempre han tenido presente la posibilidad de morir en combate. Otra cosa es llegar a imaginarse a morir como murió Ponzán. Me pareció dolorosísimo conocer los detalles de la muerte de Ponzán. No he podido evitar imaginarme en algunos momentos a este hombre inteligente, humano, valiente, sabiéndose allí que no podía escapar ya de aquella gente. Yo creo que lo abordaría con serenidad y con valentía. La hermana es lo que más le duele, que 2 días antes de liberar Toulouse mataran a su hermano. Pero la rabia que tenían los nazis es que se querían llevar por delante todo lo que pudieran y más. Bajo mi punto de vista, ha habido una especie de deseo de venganza por su parte. Nos han derrotado, pero vosotros, los prisioneros rehenes, no vais a escapar así tan fácil. Entonces empezaron los tiroteos y también una forma de querer hacer desaparecer por el fuego lo que pasó en Bussert-sur-Tarn, las pruebas de sus crímenes. Yo personalmente no creo en absoluto que fueran los alemanes. En esos momentos en que saben que está la resistencia, que Toulouse está casi ocupada, digamos, por la resistencia, que ellos se encierran y no salen en pequeños grupos, no hay ni un solo alemán que entonces salga. Hay un pequeño grupito de alemanes que llegan hasta la prisión, que comienzan nombre por nombre a sacar a la gente. Es algo, vamos, completamente imposible. Si los alemanes hubieran querido que esta gente se la sacan, los fusilan en cualquier sitio, como habían hecho tantas veces, y punto y aparte, y se largan. Los alemanes en aquel momento contra esta gente no tenían ningún interés. Su interés era llegar y enfrentar a los americanos, a los aliados que estaban bajando por toda Francia. Es completamente absurdo.
Ahí hay un misterio, es decir, es casi ridículo que nos lo creamos, pero nos lo hemos creído durante mucho tiempo, porque como los alemanes hacían tantas cosas, podíamos decir, han sido los alemanes. Pudiese ser el caso de que hubiese colaboradores, también franceses, en este asesinato de Ponzán, porque en otros los hubo. Y esto es un tema que en Francia duele asumir el colaboracionismo de la propia población francesa con el nazismo. ¿Cómo un crimen tan enorme puede seguir siendo un misterio todavía en Francia? Hace unos años el periódico Le Monde todavía se preguntaba qué pasó allá, quién mató a este grupo. Un día espero que alguien llegue hasta el fondo de esta cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué quisieron matar a Ponzán y a su grupo? Y a mucha de la gente que murió aquella noche y de aquella forma tan horrible. 1944, le 19 août, dans Toulouse résistante, capitale d'Occitanie, l'ombre sinistre de la croix gammée, symbole de crime, commença à s'éclipser devant la splendeur sacrée de la croix de Lorraine, annonciatrice de liberté. El día 19, 2 días después, se abrieron las puertas de la cárcel de Saint-Michel. Los prisioneros pudieron salir fuera. Cuando una hermana de Ponzán, Pilar, llegó a Toulouse y fue a la cárcel, vio que las puertas estaban abiertas, preguntó por su hermano Paco y dijeron que Paco había salido 48 horas antes de la cárcel. Inicialmente pensó que podía haber sido deportado a un campo de concentración nazi. Parece ser que incluso ella llegó a coger alguna foto de su hermano Francisco Ponzán, ir por las estaciones próximas a la frontera, ya en territorio alemán, a enseñar la foto. ¿Ha visto a este señor? ¿Ha visto a este señor? Enseñándola por las estaciones de tren, ¿no? Y después ya empiezan a investigar un poco, hablan con una judía que estaba allí encarcelada y que salió en una ambulancia, pues antes de subir a la ambulancia les pregunta y dice, me parece que ya no lo veréis. Entonces es cuando acuden a Buzet-sur-Tarn, ven que ya había estado allí, creo que era la Cruz Roja, investigando, habían visto pues hebillas, botones, dientes de oro, restos de algún huesecillo de las falanges, y todo, bueno, había sido un incendio brutal aquello. Y entonces, bueno, ahí vino ya el desespero de Pilar Ponzán, por un lado, me imagino, la alegría de ver que ganan la Segunda Guerra Mundial, y por otro lado el desespero de no poder compartir esa alegría con su hermano Francisco. Es que no me lo puedo imaginar. Yo no me puedo imaginar lo que pudo sentir su hermana al ir al granero y saber que posiblemente su hermano era uno de los que habían quemado a Lobonzo. Ya no existe ese lugar. En estos momentos hay un centro deportivo, pero muy cerca levantaron una escultura, un monumento dedicado a todos los que estaban allí, en fin, a no olvidar este crimen que se cometió. Hay una placa en mármol blanco de Carrara, a notre frère Francisco Ponzán, mort pour la France, a l'âge de 33 años. Y esa placa la puso su hermana con más fondos de amigos y simpatizantes al cabo del tiempo. Pilar, su objetivo era el reconocimiento de su hermano, pero tanto en Francia como en España. Era un amor lo que tenían los dos hermanos tremendo, tremendo. Ponzán queda en el olvido durante cierto tiempo y gracias a la labor de algunos amigos y gracias a la labor sobre todo de Pilar Ponzán,
que dedica casi prácticamente su vida a buscar los motivos por que su hermano fue asesinado. Gracias a este trabajo fue reconocido por los ingleses como héroe, fue reconocido por los franceses como héroe y fue reconocido por los Estados Unidos como héroe. Yo recuerdo después, sería por el año 1977-78, después de la muerte de Franco, que viene Pilar Ponzán, la tía Pilar, hermana de Francisco Ponzán, y viene a España y entonces nos viene a ver a casa. Y allí es cuando yo veo a aquella señora muy simpática y alegre con los niños, pero al mismo tiempo se le veía cuando hablaba con la gente mayor, pues esa melancolía, esa tristeza que le arrastró toda su vida, hablando de su hermano Paco Ponzán y de cómo se lo arrancaron y se lo quitaron, brutalmente asesinado, ¿no? Y eso es algo que ella, pues yo creo que, bueno, pues nunca lo superó. La mayoría de los libros que se publican en Francia sobre la resistencia hablan de 1942. A partir de 1942. La resistencia se organiza y es a partir de 1942. Pues no, Ponzán la organiza desde 1939, que es una de las cosas que a mucha gente le molesta. ¿Quién fueron los primeros que fueron a enfrentarse con los nazis? Los republicanos españoles. La resistencia en el sur de Francia, ¿quién fueron? Los republicanos españoles. ¿Dónde tienen los reconocimientos? En Francia. ¿Qué reconocimientos tienen en España esos republicanos? No hay una calle, no hay un monumento. Lo que más se aproxima al conocimiento de Ponzán es la tumba de Ramón Acín, con lo cual creo que el monumento, el cementerio, el lugar donde está enterrado Ramón Acín puede ser también el lugar de reconocimiento de Ponzán. Queremos rendir homenaje y recordar el último deseo de un hombre que fue alumno, maestro, combatiente y mártir de la lucha antifascista. Ese es Paco Ponzán. Deseo que mis restos sean trasladados un día a tierra española y enterrados en Huesca, al lado de mi profesor Ramón Acín. Salud, compañero. Una palabra que resuma la acción y la vida de Paco Ponzán diría coherencia. Fuerza, honestidad y principios. Eso es lo que recoge la figura de Francisco Ponzán. Por todo lo que hizo, por todo lo que supo hacer, por el no a irse, por el quedarse con los suyos, por el continuar hasta el último momento intentando luchar por sus ideas, me parece que es un héroe. Si la palabra vale para alguien, yo se la pondría a Ponzán.